termina en la desembocadura en el estómago. La unión entre el esófago y el estómago es lo que se llama el cardias, como vamos a ver, lo que sería el orificio superior del estómago. Ahí termina en el cardias. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las 4 porciones. ¿Qué les dije que en esplagno siempre hay que saber muy bien? Las relaciones. Muy bien, las relaciones. ¿Y qué otra cosa tenemos que saber muy bien? La irrigación. Eso lo vamos a ver bien la semana próxima. Son 2 temas muy importantes que tenemos que conocer. Relaciones de los órganos. Difícil irse de un examen final de anatomía sin que me pregunten relación de algún órgano, y difícil que no me pregunten algo de irrigación. Bueno, esófago cervical, esófago cervical. Ahí lo tenemos, ¿sí? Dijimos que, ahí vemos, ¿ven? Esto es faringe, dijimos aproximadamente entre C6, C7, nacía hasta, ahí estamos, ¿ven? Ahí está el esternón, acá ya estamos entrando en la abertura superior del tórax, así que es cortito. Por delante, ¿con quién se relaciona? Como les digo siempre, ¿quién es la novia del esófago? La tráquea. La tráquea. Ahí tenemos, ¿ven? Aquí adelante vamos a tener tráquea y hacia atrás, como podemos ver, tenemos columna vertebral. Si entramos en más detalle, tendríamos que agregar una partecita de la glándula tiroides, una partecita de la glándula tiroides, puntualmente el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Pero fundamental, como vemos aquí en la imagen, esófago cervical, por delante tenemos tráquea, por detrás tenemos columna vertebral. Si recuerdan que por delante habría una partecita del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, perfecto. Es cortito, ¿ven? De los 30 centímetros solamente son unos 5 centímetros aproximadamente. La irrigación ya la vamos a ver la semana próxima. Bueno, el esófago torácico, como dijimos, la porción más larga de las 4, fíjense que de los 30 casi se lleva unos 20 centímetros esta porción, ¿sí? De 15 a 20 centímetros. ¿Qué vamos a tener por delante? Bueno, a ver acá, prestamos atención. Obviamente, en el primer segmento voy a seguir teniendo tráquea, obviamente, pero después la tráquea se bifurcaba y va a relacionarse entonces con uno de los bronquios principales o primarios. Lo hace sobre todo con el bronquio izquierdo. Y recuerdan, ¿qué cavidad decíamos que tenía una íntima relación con el esófago? La cavidad del corazón que estaba atrás. Izquierda. Perfecto, la aurícula izquierda. Recuerdan que decíamos ventrículo derecho con el esternón, como vemos acá, ¿ven? En esta imagen se ve ventrículo derecho con el esternón y esófago con aurícula izquierda. Entonces, no se olviden de esa relación. Por delante del esófago torácico, bueno, según el trayecto tengo tráquea, tengo bronquio principal izquierdo y no se olviden del detalle de la aurícula izquierda. Hacia atrás, obviamente, voy a seguir teniendo la columna vertebral, pero acá me aparece la arteria número 1, la aorta. Fíjense que ahí tenemos esófago y ahí que bien vemos aorta. No se olviden, no digan columna y nada más como era en el sector cervical. Acá en el sector torácico no podemos olvidarnos del detalle de la aorta, remárquenlo bien. Columna vertebral y aorta. Tenemos este conducto linfático, que es el conducto torácico, si lo recuerdan, bienvenido, pero fundamental recordar columna vertebral y aorta descendente. ¿Sí? Esas van a ser las relaciones de esófago torácico. Ahí vemos cuando atraviesa el diafragma, lo más importante, quien acompaña al esófago en ese paso, los 2 nervios vagos, ¿sí? Y la pequeña porción abdominal, ahí tenemos, ¿recuerdan? Los hiatos diafragmáticos, recuerden que el hiato esofágico estaba en el medio de los 2, el que era más anterior era el de la cava inferior, el más posterior era el aórtico, y el esofágico nos quedaba entre ambos. ¿Recuerdan a qué altura vertebral estaba el hiato esofágico? T8. No, T10. T10, perfecto. Muy bien. Muy bien. Y esta es chiquitita, ¿ven? 3, 4 centímetros. Entonces, ¿con quién se relaciona? Aquí en esta imagen, ahí vemos, ¿ven? Esófago abdominal.
Ahí tenemos el lóbulo izquierdo. Nosotros la semana pasada dijimos, importante, por detrás del lóbulo izquierdo el estómago, ¿ven? Está acá, está traccionado hacia arriba el hígado. Bueno, obviamente con el estómago, pero también con este pequeño segmento que es el esófago abdominal. Entonces, por delante el esófago abdominal, no se olviden, lóbulo izquierdo del hígado, y tendría relación con el vago derecho también. Pero lo más importante, lóbulo izquierdo del hígado. Atrás sigue lo mismo que vimos antes. Atrás seguimos teniendo columna vertebral y aorta descendente. ¿Sí? Siempre, como les digo, siempre mirando imágenes estudian relaciones. Si no, todo así de memoria es muy complicado. Profe, una pregunta. ¿Escucho? La porción diafragmática va junto a la torácica, ¿verdad? En realidad uno lo pone como una porción aparte, es simplemente el pasaje. Imagínate que pasa por ahí nada más, uno lo resalta porque es una relación importante. En algunos textos te habla de 3 porciones, pero yo siempre menciono la diafragmática como si fuera otro segmento. ¿Mm? Ya, perfecto. Gracias. Bom dia, prof. ¿Todo bien? Todo, só consegui entrar agora. Não estava. Ah, sí, pero hubo alguna dificultad, no sé qué Sí. pasaba. Empecé hace poquito, no. Poquito, tranquilo. El primer Gracias. tema que di es esófago, así que es poquito. Tranquilo. Muy bien. Bueno, ahí lo podemos ver completito, ¿ven? Esófago cervical, esófago torácico, atravesamos el diafragma y ahí en abdomen desembocando en el estómago. Detalle, tenemos 2 curvaturas, no es un tubo completamente rectilíneo, hay 2 curvaturas. La primera, justamente, ahí vamos a tener la primera, hace una especie de concavidad hacia la derecha, ¿cuándo? Cuando se encuentra con el callado aórtico. Tiene que correrse un chiquitín hacia la derecha. Esa es la primera curvatura que presenta, una pequeña concavidad por la presencia justamente del callado aórtico. Y la segunda, que la pueden ver muy bien, todo lo contrario, hace una concavidad hacia el lado izquierdo cuando atraviesa el diafragma. Entonces, 2 curvaturas. Una por la presencia del callado aórtico, la segunda cuando ingresa al diafragma. ¿Sí? Con respecto a la función, es simplemente un conducto que transporta el bolo alimenticio, ¿sí? Que pasó por la boca, la faringe, y tiene que llegar hacia el estómago. No tiene otra función. Bueno, nos vamos a ir hacia el estómago. Después en histología habrán visto, ¿no? Los músculos del esófago, todas esas capas, eso es lo que ustedes lo ven en histología. Bueno, vamos a irnos al estómago. Aquí sí tenemos una víscera hueca. Entonces, ¿cómo les digo? Bueno, ejercicio para hacer. ¿Dónde ubicamos el estómago? Recuerden que, según la división, la topografía externa, la interna. Bien. Según la topografía externa, ¿dónde está ubicado el estómago? Externo. Epigastrio. Izquierdo. Perfecto. Hipocondrio Epigastrio, hipocondrio izquierdo. Bien. Bárbaro. Después, con respecto a supra, inframesocolónico. Supramesocolónico. Supramesocolónico. Bárbaro. Y con respecto al peritoneo. Intraperitoneal. Perfecto. Muy bien. Entonces, órgano hueco, como dijimos, ubicado bien, me dijeron, región supramesocolónica. Perfecto. Intraperitoneal, o sea que está completamente recubierto por el peritoneo, y como también muy bien me dijeron, se ubica en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. Siempre esto fundamental. Si me preguntan algún órgano, lo primero que tengo que decir, yo le muestro al docente que sé dónde está ubicado. Según la división interna, externa, así se comienza a hablar de cualquier órgano abdominal.
Obviamente es la porción más dilatada del tubo digestivo, y según los hábitos alimentarios de cada uno, más se dilata. Esto ya lo sabemos, ¿qué conecta? Recién dijimos, el esófago abdominal desemboca en el estómago, y el estómago ¿con qué se continúa? Con el intestino delgado. La primera parte del intestino delgado es el duodeno. La capacidad media, por eso les repito, según los hábitos alimentarios de cada uno, en promedio son 1500 centímetros cúbicos. Pero eso es variable. Bueno, ahí tenemos las porciones. Clásicamente podemos decir que tiene como una forma de letra L vista de atrás, para que nos resulte fácil, una forma de letra L vista de atrás. Por eso hablamos, como dice aquí, ¿ven? Una porción vertical y una porción horizontal. Porción vertical, porción horizontal. Porción vertical. Vamos a tener esta parte, ¿por qué es así? Bueno, a ver, vamos a desactivar este audio. Ahí está. Bien. ¿Por qué es redondito esto? ¿Por qué tiene esta formita? Por los gases, puede ser. No. ¿Quién está acá arriba? El diafragma. El diafragma. Forma Pasa de lo mismo que diafragma hacía en la parte lo mismo que superior. hacía el vaso. ¿Se acuerdan que el vaso también parecía así como que estaba encorvado? Bueno, con el estómago pasa lo mismo. Tiene esta forma porque adapta la forma del diafragma. Muy bien. Esto es lo que llamamos, ¿sí?, el fondo o tuberosidad mayor. Esta imagen a mí me gusta mucho porque es muy clarita. El fondo o tuberosidad mayor. Y obviamente todo el segmento más grande es el cuerpo del estómago. Esa es la porción vertical. ¿Ven? Recuerden lo de una L vista desde atrás. Entonces, porción vertical, esto lo llamamos fondo o tuberosidad mayor, y todo el resto es el cuerpo. Luego tenemos la porción horizontal, conocida, en algunos textos pueden encontrarla, como les puse acá, como porción pilórica. Ahora veremos qué es el píloro. Y ahí tenemos, en esta porción horizontal, estas dos partecitas. La primera parte, esto se conoce como el antro pilórico, que fíjense, les puse acá que es más ancho, y este segmento que es más angosto, que es el conducto pilórico. ¿Sí? Antro pilórico, conducto pilórico. El primero más ancho, el segundo más angosto. Esa es la porción horizontal. ¿Qué más tiene el estómago? El estómago va a tener dos curvaturas. Va a tener una curvatura menor, es esta que marcamos ahí, y obviamente de este lado vamos a tener una curvatura mayor. ¿Y qué más tenemos? Y obviamente me van a faltar, ¿sí?, dos orificios. El orificio que comunica el esófago con el estómago, que recién lo nombramos, se llama cardias. El orificio que comunica el estómago con la primera porción del duodeno se llama píloro. Entre ambos hay una diferencia fundamental. El cardias decimos que es un esfínter fisiológico. Obviamente, el esófago tiene un trayecto bastante vertical, por lo que el bolo alimenticio es como que va a caer dentro del estómago. Acá no necesita ninguna fuerza para que ingrese, por la disposición que tiene el esófago. Pero acá, fíjense, acá tiene una disposición horizontal. Entonces yo acá necesito que esto haga fuerza para que pase al duodeno. Si necesito que algo haga fuerza, ¿qué necesito? Necesito de un músculo. Por eso el píloro se dice que es un esfínter anatómico, porque tiene músculo en su pared, que es eso que están viendo ahí. Aparte ustedes lo tocan, si estuviéramos en un práctico y tocamos el estómago, si ustedes tocan el cardias, es completamente blando, no ofrece ninguna resistencia. Si yo toco la zona del píloro, sí, lo toco medio durito adentro. Ahí tenemos entonces todas las partes del estómago, pero recuerden esa diferencia. El cardias se lo considera un esfínter fisiológico, en tanto el píloro un esfínter anatómico. La diferencia es que el píloro tiene músculo y el cardias no lo tiene, no lo necesita. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, pero con una imagen cadavérica, como les digo siempre. Ahí vemos entonces esófago, ahí señalamos cardias,
Esto dijimos que es el fondo o tuberosidad mayor. Todo esto es el cuerpo. Y en esta zona marcamos este segmento más ancho, esto le decimos antro pilórico, acá se va haciendo más angostito, le decimos conducto pilórico. Curvaturas, curvatura menor, curvatura mayor, importantes porque ahí tengo las inserciones de los epiplones, la irrigación del estómago va principalmente por las curvaturas, o sea que no es un detalle menor, hay que recordar estas curvaturas. Y finalmente, como dijimos, ¿sí? Vamos a tener el píloro, recuerden, esfínter anatómico, tiene músculo. ¿Sí? Bueno, las capas musculares, supongo que ustedes las deben conocer de histología, simplemente vamos a mencionarlos. El estómago tiene mucha movilidad, es un órgano hueco, pero tiene mucha movilidad, y tiene 3 capas musculares, como les puse acá. Tiene una capa longitudinal externa, que se ubica principalmente a nivel de las curvaturas. Esa es la capa longitudinal externa. Tienen un poquito acá en la zona del píloro, pero principalmente a nivel de las curvaturas. Después ahí podemos ver la segunda capa, que es una capa circular media, la vemos fundamentalmente a nivel de lo que es el cuerpo, y tiene una tercera capa, fíjense que acá tuvimos que hacer una especie de ventanitas, tuvimos que cortar un poco esta capa circular, si no, no la podíamos ver, donde tenemos la capa oblicua interna. Obviamente los nombres de las capas tienen que ver con la dirección de las fibras musculares. Acá pueden ver el píloro, miren qué bien se ven. Mire, esto es estómago, esto es la primera porción del duodeno. ¿Ven? Ahí se ve el músculo. Si yo lo toco esto desde afuera, noto como una resistencia de la pared. ¿Ven? Ahí está. Entonces por ahí va a pasar el contenido del estómago hacia el duodeno. ¿Ven? Ahí se ve perfecto. ¿Está? Profe, ¿Escucho? perdí. La capa oblicua interna se queda a nivel de qué Sobre todo mesmo? del cuerpo, como ven acá en la imagen. Sobre todo se ve ahí a nivel del cuerpo. ¿Ven? Ah, sí. Circular media también. Circular media también. Gracias. Como todo órgano que va a distenderse, cuando una cosa es cuando el estómago está vacío y otra cosa es cuando el estómago... Entonces, si vemos una vista interna, ahí podemos ver, también esto lo deben saber de histología, esta es la mucosa del estómago, tiene un montón de pliegues, a medida que se va llenando, esos pliegues se van distendiendo y hasta se va así, como mucho se borran, desaparecen, ¿sí? Ya verán todo lo que secreta, eso lo van a ver en fisiología, ¿no? Todo lo que secreta la mucosa del estómago. Acá volvemos a ver lo mismo, ¿ven? Ahí me está señalando otra vez el musculito del píloro, ¿ven? Acá no hay nada. Este es el cardias, ¿ven? Ahí está, acá me señala el musculito. ¿Ah? Pero recuerden, todo órgano que es hueco y que tiene que distenderse, justamente tiene que tener pliegues, si no, no se podría distender. Muy bien. Peritoneo, los famosos epiplones, epiplones u omentos. Recuerden, por favor, la otra palabrita por el tema en el examen, que les pongan aumento solo y no pongan epiplón. Por las dudas, recuerden que son sinónimos, epiplón u aumento. A mí me gusta más epiplón por costumbre, pero en los textos actuales, creo que en casi todos lados habla de aumento. Así que recuerden los dos nombrecitos. Tenemos, este es el epiplón u aumento menor, ya se los había presentado. Este se inserta justamente en la curvatura menor del estómago y se dirige hacia el hígado. Por eso también se lo conoce con el nombre de gastrohepático. Y recuerdan que, ¿qué decíamos que era el epiplón? Un repliegue de peritoneo que conectaba una víscera con otra, en este caso, estómago con hígado. ¿Y qué tenía contenido? Podríamos encontrar vasos, nervios, linfáticos, bueno. Contenido de este epiplón u aumento menor. Justamente acá voy a tener la arcada vascular de la curvatura menor. Voy a tener 2 arterias que transcurren por ahí, ya veremos cuáles la próxima semana. Y el pedículo hepático, que vimos con detalle la semana anterior. ¿Recuerdan? La hepática propia, el conducto hepático que formaba parte de la vía biliar, la famosa vena porta. Ese es el contenido del epiplón u aumento menor. Sépanlo bien, esto es muy popular, muy conocido. Entonces,
la arcada vascular de la curvatura menor y el pedículo hepático. Eso está como contenido del epiplón menor. ¿De dónde a dónde va? De la curvatura menor del estómago al hígado. ¿Mm? ¿Sí? Luego teníamos, este estaría acá, ¿ven? Luego tenemos acá un esquemita para que lo entiendan. El epiplón mayor u aumento mayor. Este se llama gastrocólico, ¿por qué? Y porque va a ir de la curvatura mayor del estómago al colon transverso. Pero no se olviden de un detalle, porque el estómago y el colon transverso está ahí pegadito. ¿Qué pasa con el epiplón mayor? Se inserta en la curvatura mayor, una pequeña partecita en la primera porción del duodeno, pero no es trascendente, sobre todo curvatura mayor, cae libremente por delante de lo que llamamos las asas intestinales, que es el yeyuno ilion, y esto tenía un nombre, ¿se acuerdan cómo se le decía? Delantal. Muy bien, el delantal de los epiplones, Delantal. porque propio parece la zona donde nos ponemos un delantal de cocina, ¿sí? Entonces, toda esta parte libre que tenemos acá, eso se conoce como el delantal de los epiplones. Y después se refleja, por eso me gusta este esquemita, ¿ven? Se refleja hacia atrás y ahí vemos la inserción. Después llega al colon transverso. Porque uno dice gastrocólico, bueno, de la curvatura mayor al colon transverso, pero tengo que hacer esta aclaración. De la curvatura mayor cae libremente por delante de las asas intestinales, eso se llama delantal de los epiplones, luego se refleja hacia atrás y ahí viene a insertarse al colon transverso. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué contiene. Y después tenemos un tercer epiplón u aumento que se inserta en el estómago, el menos popular de estos tres, que se va a dirigir también de la curvatura mayor del estómago hacia el vaso, y es el gastroesplénico. ¿Sí? Me gusta este esquemita porque es muy elemental, pero me queda bien en claro, ¿sí?, los tres epiplones u aumentos que se insertan en el estómago. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el contenido que contiene el epiplón mayor? La arcada de la curvatura mayor. La arcada de la curvatura mayor. ¿Sí? ¿Qué contiene el epiplón gastroesplénico, el que une la curvatura mayor con el vaso? Bueno, la arteria gastroepiploica izquierda y los vasos cortos. Así tienen contenidos de todo. Y ahí tenemos lo que les digo, ¿ven? Miren esta imagen. Ustedes abren el abdomen en un cadáver. ¿Qué puedo ver? Bueno, obviamente veo diafragma, veo hígado, veo vaso, veo vesícula biliar, veo estómago, por ahí medio escondidito estaría el vaso, y miren los intestinos, ¿veo algo? No veo nada. Bueno, No. porque todo esto que vemos, ese es el delantal de los epiplones. Delantal de los epiplones. Ahí lo tienen, ¿ven? Esa es la inserción, ahí está, principalmente a lo largo de la curvatura mayor. ¿Está? Ese es el epiplón mayor. Bueno, nos vamos entonces ahora a las relaciones del estómago. ¿Alguna duda, alguna preguntita hasta acá? No, profe, tranquilo. ¿Todo bien? Bueno. Muy bien. Relaciones de la cara anterior del estómago. Ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, justamente, recuerdan, lóbulo izquierdo del hígado. El estómago se va a relacionar hacia adelante, lóbulo izquierdo del hígado. Justamente, ahí podemos ver en la imagen, vamos a tener lo que se llama la parrilla costal, parte de las costillas, fíjense que las tenemos por delante. Y obviamente más adelante los músculos de la pared anterolateral del abdomen que vimos la semana pasada. Eso es lo que tendría por delante. En esta imagen se puede ver. ¿Ven? Del hígado recuerdan que solo lóbulo izquierdo, lo que llamamos parrilla costal. Y más adelante los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Relaciones hacia atrás. ¿Qué tenemos atrás del estómago? A ver. El vaso. Vaso,
es una. El vaso, Riñón izquierdo y El glándula páncreas. suprarrenal El páncreas. Riñón izquierdo y Riñón glándulas suprarrenales izquierdo, izquierda. bien. Páncreas, perfecto. Páncreas. Bien, así me gusta. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos cortadito, ¿eh? Así podemos ver bien. Tiene una íntima relación con el páncreas, el estómago, ¿eh? Bien, como bien me dijeron, tenemos vaso, tenemos riñón izquierdo, ¿eh? Estoy poniendo tranquilo, ¿eh? Entonces, tenemos páncreas, tenemos vaso, tenemos riñón izquierdo. ¿Qué más tengo? Y bueno, acá obviamente que también está cortado. Voy a tener colon transverso, ¿eh? Colon transverso también tiene relación por detrás. ¿Y qué voy a tener? Acá, fíjense, ahí termina, esto que ven ahí, es donde termina el duodeno y comienza el yeyuno. Esto se llama flexura o ángulo duodeno-yeyunal. Esto también lo mencionamos como relaciones de la cara posterior. Entonces, detrás del estómago, lo primero que hay que decir es páncreas, porque páncreas, vaso, riñón izquierdo. No se olviden de este detalle, la flexura duodeno-yeyunal, y acá que está cortadito, colon transverso. ¿Sí? Y ahí tenemos las relaciones del estómago. Con respecto a las funciones, que lo van a ver, fisiología digestiva es largo, el año que viene tienen bastante para estudiar, es un capítulo largo el de fisiología digestiva. Por un lado, recibe el bolo alimenticio, como vimos por parte del esófago, y ahí se realiza la digestión, lo que se llama la digestión mecánica y química, donde se transforma el bolo alimenticio en quimo. Y después, bueno, va a ir eliminando su contenido, no de golpe, sino a intervalos, hacia el duodeno. Pero lo que hace es eso, realizar la digestión mecánica y química del estómago. Ya los detalles, próximamente lo van a ver. ¿Sí? Pero tener una idea. Me gusta por lo menos que nadie les va a preguntar esto en anatomía, ¿eh? Pero simplemente a título informativo, que sepan para qué sirve. Bueno, ahora que conocemos entonces, la semana pasada hablamos de páncreas y ahora hablamos del estómago, un tema que suele dar un poco de trabajo, pero no es tan difícil si uno va mostrando imágenes claras. Yo les había comentado la semana pasada, cuando hablamos del páncreas y hablamos de las relaciones del páncreas, dijimos, bueno, relación más importante del páncreas, de lo que es cuerpo de páncreas. Cuerpo de páncreas por delante tiene justamente el estómago. Entre el estómago y el páncreas se forma como una especie de bolsa del peritoneo, cuyo nombre es trascavidad de los epiplones o bolsa omental. Ahí les pongo los dos nombres, ¿sí? Para que no haya de acá figura. ¿Y esto qué es? No, es lo mismo, trascavidad de los epiplones o bolsa omental. No va a tener ningún contenido esto, ¿eh? Esto no tiene contenido. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Que a veces en los textos está explicado que no entiendo nada. Es un fondo de saco, es una bolsa de la cavidad peritoneal. Primer concepto. Por eso este otro nombre más nuevo no está mal. Bolso mental es una bolsa de la cavidad peritoneal. ¿Dónde está ubicado? Supramesocolónico, en la región supramesocolónica. Entre la cara posterior del estómago y la pared posterior del abdomen. Principalmente va a ser el páncreas, la pared posterior del abdomen. Todo esto yo no sé si lo vieron en embriología, pero esta bolsa se desarrolla durante el periodo embrionario. No sé si ven algo de esto en embrio, a título informativo nada más. Pero estos conceptos son muy importantes. ¿Qué es? Es una bolsa de la cavidad peritoneal, ¿no? Si dicen fondo de saco queda más paquete, pero no se olviden de ese detalle, ¿sí? Ubicado en región supramesocolónica, entre cara posterior del estómago y pared posterior del abdomen. Estas tres primeras líneas son fundamentales. Muy bien. Vamos a tener 4 sectores. Esto es como si entraran a una casa, para que se den. Esos son los 4 sectores de esta trascavidad o bolsa omental.
El primero lo llamamos el nombre antiguo, nombre propio, hiato de Winslow, pero se los pongo en primer lugar porque cuando cursen cirugía les van a hablar del hiato de Winslow y no del foramen omental. Entonces, para que sepan los dos nombres. Esto sería como la primera puerta de entrada. ¿Vieron cómo son las casas antiguas? Uno entraba, lo que sería la puerta de calle, después entrábamos como un vestíbulo, había una segunda puerta, y ahí entrábamos en la casa. Eran las casas antiguas, capaz alguna casa de la abuela. Bueno, acá las casas, en Argentina, las casas antiguas eran todas así. Uno tenía una puerta de calle, abríamos la puerta de calle, teníamos un pequeño pasillito, que uno le decía vestíbulo, nos encontrábamos con una segunda puerta, y esa segunda puerta entrábamos en la casa. Bueno, esto es igual. El hiato de Winslow, o foramen omental, es la primera puerta, entro al vestíbulo, atravieso la segunda puerta, que es el foramen de la bolsa omental, y llego finalmente a esta trascavidad o bolsa omental. Entonces tenemos que ir viendo cómo está delimitado cada una de estas cuatro partes. ¿Sí? No tiene contenido, como les dije. Entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, el estómago es un órgano, como vimos, hueco, que tiene gran movilidad. ¿Vieron todas las fibras musculares que tiene? Longitudinales, circulares, oblicuas. Tiene mucha movilidad. Y tiene que expandirse. Vimos que tenía justamente esa mucosa que a medida puede contener hasta 1,5 litros. Dijimos 1.500 centímetros cúbicos. Entonces, hacia adelante, está el hígado, está la parrilla costal. No tiene lugar para expandirse. ¿Hacia dónde se expande el estómago? Hacia atrás, ocupando el espacio que le brinda esta bolsa de peritoneo. Esa es la función que tiene esta trascavidad. Por eso no es como uno está acostumbrado, límites y contenido. No, esto es límites, no tiene contenido. Pero esto, ¿y por qué lo tengo que saber? Porque es fundamental para la movilidad del estómago. El estómago se desliza hacia atrás, se va llenando, ¿sí?, con el bolo alimenticio y se desliza hacia atrás. Ese es un concepto importante, porque capaz algún docente, ¿y qué contenido tiene? Y empiezan a tirar cualquier fruta. No tiene contenido, esta es la importancia que tiene. ¿Está? Bueno, vamos a ingresar entonces. ¿Por dónde voy a ingresar? Fíjense, ¿yo a dónde tengo que llegar? Recuerden que la trascavidad fundamentalmente va a estar adelante estómago y atrás tengo páncreas. Ahí voy a querer llegar. Bueno, la primera puerta les dije que se llama hiato de Winslow, nombre antiguo, foramen omental. Bueno, ahí se las marqué bien con esta flechita amarilla. Voy a tener por delante, fíjense, acá que tuve que recortar. Acá recorté el epiplón menor, si no, no vería nada. ¿Recuerdan? Epiplón menor, curvatura menor al hígado, contenía el pedículo hepático. Si yo no saco el epiplón, no veo nada. Entonces, límite anterior de este hiato de Winslow, el epiplón menor, que acá lo corté, y el pedículo hepático, fíjense, el conducto hepático, la hepática propia y la vena porta. Eso me queda adelante. ¿Qué me queda atrás? La cava inferior. En el trabajo práctico siempre había un ejercicio que se hacía, yo tenía que poner el dedito en esta zona y me quedaba por arriba del dedo los 3 elementos del pedículo hepático y atrás del dedo me tenía que quedar la cava inferior. Ese era el ejercicio para hacer. Entonces decía, esa es la entrada, este es el hiato de Winslow o foramen omental. Acá es la primera entrada para llegar a la trascavidad de los epiplones. Ese era el ejercicio para hacer en clase. El epiplón menor siempre se corta, porque si no, no veo nada. Pero el ejercicio era ese. Arriba del dedito, los 3 elementos del pedículo hepático, y atrás tenía que tocar con la vena cava. Esos son los límites. Escucho. Disculpe, interrumpa. ¿Por qué siempre están preguntados las trascavidades de los epiplones? Y supongo porque es un tema difícil, supongo. Ese tema me lo acuerdo muy bien porque me salvó. Sí, se sabe bien. Hasta se ve en cirugía. La utilidad que tiene es esa. Pero sí, bueno, cirugía más que nada, pero, o sea, me acuerdo, yo hace mucho tiempo hice en la UBA, y me acuerdo que ese me salvó del 5 al 8, porque
indicar los Exactamente. límites, ver la entrada, el vestíbulo, después no sé, te salva. Siempre te pregunta de final encima de eso. Sí, exactamente, sí, por eso no se los quise dar la semana pasada, porque les hablé de un montón de cosas, hoy me parece que los encuentro más frescos, y es un tema, a mí me tocó darlo en un concurso en la UBA, como concurso, el tema de los concursos, en la facultad cuando hay que renovar los Sí. cargos, en la facultad estatal, te dan un tema hoy y mañana lo tenés que presentar en 5 minutos, o sea, es todo bueno. Y me acuerdo, uno de los temas que me tocó fue este, que yo dije, ¿cómo explico en 5 minutos tras cavidad? Bueno, me acuerdo que estaba brotada. Por eso le digo, es un tema que no lo pueden dejar de saber. No sé si es tan fundamental, porque les repito, sirve para ocupar ese espacio, pero es tan famoso que no lo cuelguen. Capaz no hay ni una pregunta, porque es así. Uno se No, dedica, claro, hoy pero mira, como tanto que relaciona lo tantas estudié, cosas, por eso. pero en el final puede caer. Es un tema muy famoso. Y si no entra para ahora, también en cirugía es útil. Así que sépanlo. Sé que es medio confuso, trato de hacérselo lo más clarito que podemos. Entonces, ahí tenemos el ingreso. Los límites más, hay 2 límites más, pero este es el más importante. ¿Qué tengo adelante y qué tengo atrás? Adelante no se olviden, pedículo hepático, que ya lo conocemos, y atrás la vena cava inferior. ¿Qué tengo arriba y qué tengo abajo? Bueno, si miro no es difícil. Arriba, ¿qué vamos a tener? Bueno, acá miren. Acá tienen, les puse esta imagen del epiplón menor para que recuerden la ubicación, ¿ven? Ahí estaría el epiplón menor, ¿ven? Que es lo que cortamos. Muy bien. Hacia arriba, ¿qué tenemos? Miren, este lobulito del hígado, ¿recuerdan? El caudado, justamente el que estaba cerquita de la vena cava. El caudado. Y abajo me queda primera porción de duodeno. Ahí me queda completito. Arriba, caudado. Abajo, primera porción de duodeno. Pero lo fundamental acá es qué es anterior y qué es posterior. Imagen que les decía, ¿ven? Trabajo que hacíamos en clase. Bueno, acá por encima de esta pinza, los 3 elementos del pedículo hepático, ¿ven? Hepática propia, el conducto hepático o hepático común, la vena porta, ¿sí? Y atrás de esos elementos, la pinza está apoyada ¿sobre quién? Sobre la cava inferior. Esa es la entrada. ¿Qué tengo arriba? El lóbulo caudado. ¿Qué tengo abajo? Primera porción de duodeno. ¿Ven? Ahí se ve bien. Esta es la primera entrada. Ahora voy a entrar después al vestíbulo. ¿Sí? Muy bien. El vestíbulo, ya entré. Entonces, ¿qué tengo adelante? Otra vez voy a tener lo mismo. El epiplón que lo tuve que cortar. Acá yo entré por acá. Ya estoy en el vestíbulo. Límite anterior, acá no tengo nada. Lo único que tengo es el epiplón menor. Límite posterior, la aorta. Siempre son los límites más importantes. Adelante y atrás. Entonces, acá entré, tenía epiplón menor adelante, pedículo hepático y la cava atrás. Ingresé, ingreso al llamado vestíbulo, y el vestíbulo tengo aquí adelante el epiplón menor y atrás solamente aorta. Ese es el vestíbulo. ¿Qué tengo arriba? ¿Qué tengo abajo? Arriba sigo teniendo el mismo lóbulo caudado. Acá me corrí, acá tenía primera porción de duodeno. Aquí abajo, ¿qué tengo? Curvatura menor del páncreas, perdón, curvatura menor del estómago y cabeza de páncreas. Pero siempre hagan hincapié en el límite anterior y posterior. Entonces, arriba, caudado, abajo, curvatura menor del estómago, cabeza de páncreas. Ese es el vestíbulo. Y ahora vamos a tener que ir a la segunda entrada. La segunda entrada está dada por arterias. Es la impronta, la marca que dejan un par de arterias en el peritoneo. Una de estas va a ser esta arteria. Ahora las vamos a ver. A la derecha, bueno, ¿qué tenía a la derecha? ¿Por dónde entré? Por el hiato de Winslow o foramen mental. Y a la izquierda voy a tener la segunda puerta, que se llama foramen de la bolsa mental.
El vestíbulo me queda en el medio de las dos puertas. Acá tenemos lo que se llama justamente esa segunda puerta, la que me abre, va a ser la entrada final a la trascavidad, que como les dije, es la impronta, la marca que van a dejar, ¿sí?, dos vasos sobre el peritoneo. Eso se llamaba os, ¿recuerdan? H-O-Z. La marca que dejaba un vaso en el peritoneo se llamaba os. Esa va a ser la entrada. Y me la va a hacer esta arteria, la gástrica izquierda. Recuerdan que les había comentado en la clase pasada que era una de las 3 ramas del tronco celíaco, la gástrica izquierda, y la otra va a ser otra del tronco celíaco, que es la hoz de la arteria hepática. Esa va a ser la puerta de entrada hasta que llegamos a la trascavidad propiamente dicha. Os es eso, definición de os, impronta, marca que deja un vaso sobre el peritoneo. Y eso es lo que tomamos, gástrica izquierda y arteria hepática o hepática común, las 2 ramas del tronco celíaco. ¿Sí? Llegamos a la trascavidad propiamente dicha. Entonces, miren, repasemos aquí en esta imagen. Dijimos, ahí tenemos la entrada, la primera de todas, la del hiato de Wislow. Dijimos, adelante pedículo hepático, ahí tenemos los 3 elementos del pedículo hepático, atrás tenemos la vena cava. Luego teníamos el vestíbulo. La segunda partecita era el vestíbulo. El vestíbulo tenía adelante solamente el epiplón menor y atrás tenía la aorta. Acá la segunda puerta no se ve, eso es muy difícil de marcar. Y acá llegué a la trascavidad propiamente dicha, ahí se ve la bolsita. La trascavidad propiamente dicha, que ahora la vamos a ver bien, fundamental. Adelante, ¿qué tengo? Estómago, cara posterior del estómago. Y atrás, ¿qué tengo? Cara anterior de páncreas, del cuerpo de páncreas principalmente. Ahora vamos a ver el resto de los límites. Entonces, ahí marcamos el hiato, esto es trascavidad. Trascavidad, como les dije, límite anterior, cara posterior del estómago. Límite posterior, cara anterior de páncreas. Fundamental. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Arriba, bueno, hacia arriba tenemos peritoneo. Hacia abajo, ¿qué tengo acá? Y ahí tenemos colon transverso, mesocolon transverso. Eso es lo que tengo abajo. ¿Qué tengo hacia la derecha? Y a la derecha es el lugar por donde entré, la puertita que me formaban esas 2 arterias. Eso se llamaba foramen de la bolsa mental. Y hacia la izquierda, ¿qué tengo? Obviamente, ¿qué estoy viendo? Tengo el vaso, ¿sí? Y 2 epiplones. Uno que vimos hace un ratito, que es el gastroesplénico, y otro que va del páncreas al vaso, y es el pancreático esplénico. Ahí tenemos entonces toda la trascavidad. Contenido, ninguno. Le permite la movilidad al estómago. Recuerden que se dilata, se va llenando hacia atrás. Recording stopped. A ver, esperen. Recording in Ahí. progress. Muy bien. Entonces, fíjense. Acá que cortamos, ¿ven? Mira, ahí quedó adelante, ahí cortamos el epiplón. ¿Esto qué es? Cara posterior del estómago. ¿Ven que es una bolsa? El estómago es una bolsa también. Ahí está, cara posterior del estómago, ahí está el páncreas. ¿Ven? Esta es la ubicación de la trascavidad. Cara posterior del estómago, cara anterior del páncreas. Función, brindar importante movilidad al estómago. ¿Sí? Repasito final entonces. Ingresamos. ¿Por dónde? Por el hiato de Wislow o foramen omental. Limitado adelante por el pedículo hepático. Ahí tenemos arteria hepática propia, conducto hepático común, vena porta y tendríamos también epiplón menor. Hacia atrás, cava inferior. Ahí hago el ingreso al vestíbulo. El vestíbulo queda detrás del epiplón menor, entre el epiplón menor y la aorta.
Luego está la segunda puertita que yo les decía, en la que ingresábamos, que son la impronta que nos dejaban dos arterias, que en esta imagen no se puede ver, la hoz, que nos formaba la gástrica izquierda, y la arteria hepática común. Y finalmente llegamos a la trascavidad propiamente dicha, ahí se ve muy bien esta bolsita. Límites principales, hacia adelante, cara posterior del estómago, hacia atrás, cara anterior del páncreas, hacia abajo, mesocolon transverso. Hacia la derecha, bueno, entré por la otra puertita, por el otro foramen, y hacia la izquierda, el vaso y los epiplones que se insertaban en el vaso, el gastroesplénico y el pancreático esplénico. ¿Sí? La imagen está bastante clarita para que lo entiendan. Y ahí pueden ver, ¿ven? Miren, acá está el estómago, en este corte longitudinal, miren, ahí está el estómago, ahí está el páncreas. Bueno, ahí tienen toda la bolsa de la trascavidad, ahí la pueden ver. ¿Sí? Ahí está la entrada, ahí está el pedículo hepático, ahí está la entrada, pero para que se tengan una idea, ahí pueden ver bien esta bolsa de peritoneo, ¿ven? Ahí la tienen. Entonces el estómago, por eso cuando hay un tumor de páncreas, un tumor de cuerpo de páncreas, el tumor de páncreas empieza a crecer hacia adelante, porque hacia atrás no tiene lugar, y empieza a ocupar el espacio de la trascavidad de los epiplones. Entonces el paciente consulta y yo como 2 o 3 bocados y ya estoy lleno. Y antes no era así. Y lógico, porque el estómago no tiene lugar para distenderse. Se hace un estudio y miren qué sorpresa. Todo eso, por eso es muy, como les digo siempre, tan importante entender la anatomía. Bueno, ¿se entendió? ¿Repito algo? ¿Qué me dicen? Perfecto. Perfecto. Súper claro, ¿Se sí. entendió? Bárbaro. Todo Me certo, alegro mucho. profe. Profesora, Súper claro. Porque en los textos, no sé, a mí siempre me pareció que esto va tan difícil explicado que no se entendía nada. Es simplemente tener este orden, nada más. Y ese detalle, no metan la pata, que no tiene contenido. Sí, ¿alguna preguntita? Alguien me pareció que me dijo algo. sí, yo quería hacer una consulta, ¿qué tal, Sí. profesora? Una consulta sobre hígado, que en la El hígado, región- si no es tema de la clase de hoy, cuando termina y me despido, me preguntás todo lo que querés. Ahora no me interrumpas con temas que no tienen que ver con esto. Así será entonces, gracias. Cuando termino, lo que quieras. Pregúntame de pulmón si quieres también. Pero no, ahora es del tema que estamos hablando. Genial, gracias. Ahí la tienen en grande, ¿ven? Miren qué bien se ve. Muy difícil encontrar imágenes claras de este tema, ¿ven? Pero ahí creo que queda claro el concepto. Y se ve bien que se forma como una bolsa, ¿ven? Muy bien. Bueno, pasemos entonces ahora a intestino delgado. Intestino delgado, que va a ser el último tema que vemos en esta clase. Intestino delgado, ¿dónde nace, dónde termina? Bueno, va a nacer obviamente ¿dónde? En el píloro. En el píloro. Vimos que ahí se conectaba el estómago con la primera porción del duodeno. ¿Dónde termina el intestino delgado? Viene duodeno, viene yeyuno, viene ilion. ¿Y el ilion dónde termina? ¿Dónde desemboca? En la primera parte del intestino grueso, que es el ciego. Entonces, el intestino delgado va a ir desde el píloro a lo que se llama la válvula iliocecal, que es la desembocadura del ilio en el ciego. Ahí lo tenemos de punta a punta. Como ya les había dicho varias veces, el duodeno es fijo, el yeyuno ilion es móvil. Y es el lugar más importante en realidad del aparato digestivo, porque es donde se produce la absorción de los alimentos. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con el duodeno. Sabemos ya que tiene 4 porciones. Lo que acá hay que estar atento, lo que es supra, lo que es infra, acá hay muchas diferencias, Acá no es todo igual el duodeno, así que eso tenemos que repasarlo bien. ¿Dónde nace el duodeno entonces? Bueno, ya dijimos,
En el píloro tiene 4 porciones, ahora vamos a ver bien de dónde a dónde va cada una. Primera porción, segunda, tercera, cuarta, y cuando da esta vueltita, esto lo nombramos hace un ratito, esto dijimos que era la flexura o ángulo duodeno-yeyunal, ahí termina, ahí se va a continuar como yeyuno. Y acá, ¿quién rodea? Clásicamente decíamos que tenía una forma de letra C, el duodeno, y acá recuerdan que se ubica en la cabeza del páncreas. Por eso cuando veamos irrigación la semana que viene, vamos a ver que la irrigación del duodeno y de la cabeza del páncreas es la misma, la comparten. Mide aproximadamente unos 25 centímetros, y, esto no se los pregunté, se tenía que haber preguntado. Ocupa epigastrio y la región umbilical, conocida también como mesogastrio, nombre que no me gusta en absoluto. ¿Sí? Muy bien. Ojo con esto, Ojo con esto. Tengan presente, ahora vamos a ver la imagen, que justo tenemos sobre el duodeno la inserción del mesocolon transverso. Entonces, queda justo sobre la mitad de la segunda porción. Primera porción y la mitad superior de la segunda es supramesocolónica. Después el resto, mitad de la segunda, tercera y cuarta, es inframesocolónica. Ahora vamos a ver la imagen. Justo está sobre la segunda, la mitad, la segunda porción del duodeno tiene un trayecto así vertical. Justo a la mitad tengo la inserción del mesocolon transverso. Entonces, no se olviden de ese detalle. Primera porción y mitad superior de la segunda, supramesocolónico. El resto es infra. ¿Y qué pasa con el peritoneo? Y acá también tenemos diferencia. Así que esto remárquenlo bien. La primera porción del duodeno es intraperitoneal, la única que va a estar completamente rodeada por peritoneo. La segunda, la tercera y la cuarta son secundariamente retroperitoneales, o sea, primitivamente tenían una ubicación y después se trasladan, ¿sí? No es como el riñón que de entrada siempre tiene la misma ubicación. Pero ojo que acá tenemos diferencias, Ojo con esto, tienen todo en la misma imagen. No se olviden de estos detalles. Uno está acostumbrado que decimos casi todo el órgano es supra. Bueno, acá tenemos mitad de todo. ¿Sí? Bien sabido esto. Acá está lo que les decía antes, ¿ven? Ahí está la inserción del mesocolon transverso. Eso que vemos ahí es la inserción del mesocolon transverso. ¿Ven que queda justo en la mitad de la segunda porción? Entonces, primera porción y mitad superior de la segunda, supramesocolónica. Mitad inferior de la segunda, tercera y cuarta, inframesocolónica. ¿Ven? Ahí se ve bárbaro. Lo mismo pasaba con el páncreas. El páncreas era casi todo supramesocolónico, menos este sector inferior de la cabeza, ¿ven? Que queda abajo de la inserción. Y ahí tenemos, bueno, coloreaditas entonces, las 4 porciones, tenemos que saber en detalle de dónde a dónde va cada una, qué formita tienen. La primera porción tiene una disposición oblicua ascendente. La segunda, que vemos acá de color amarillo, tiene un trayecto descendente, vertical, descendente. La tercera tiene una disposición horizontal, y la cuarta y última, igual que la primera, oblicua ascendente. Entonces, primera y cuarta, disposición oblicua ascendente. Segunda porción, vertical, descendente. Tercera porción, horizontal. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo exactamente, y tengo que tener en claro, de dónde a dónde va cada una. Bueno, acá vemos muy bien. Primera porción. ¿Dónde nace? Bueno, ya lo sabemos, acá ya lo vimos, en el píloro. Bárbaro. ¿Y del píloro a dónde? Y del píloro a donde tenemos este cambio, ¿ven? Ahí hace como esta pequeña curva, eso se conoce con el nombre de flexura superior. Entonces la primera porción del duodeno va a ir desde el píloro a la flexura superior. Disposición oblicua ascendente.
Ponemos ahí los cartelitos, ahí la marcamos. En algunos textos le dice rodilla superior, como les guste a ustedes. ¿Está? Segunda porción. Segunda porción, ¿dónde nace? Bueno, le dijimos recién, en la flexura superior. Trayecto vertical descendente. ¿Y hasta dónde? Y hasta donde vuelve a hacer esa otra curvita, esa va a ser la flexura inferior. Segunda porción va a ir de flexura superior a flexura inferior. Trayecto vertical descendente. ¿Qué es lo que no puedo dejar de decir de segunda porción? Que teníamos la desembocadura, ¿recuerdan? Del colédoco y de los conductos pancreáticos. El principal y el axila. Recuerdan que sobrelevaban esas desembocaduras, sobrelevaban la mucosa del duodeno y se llamaban papilas. Teníamos papila mayor y papila menor. ¿Sí? Eso entonces con respecto a la segunda porción. No se olviden lo que desemboca en esa segunda porción, es la porción más famosa. Nos vamos a la tercera porción. ¿Vieron que no tengo que achicar más nada? Acá unas clases que me han dado unas alumnas, maravilloso, ¿vieron? Achique, doctora, ¿vieron? Está espectacular. Tercera porción. Como dijimos, trayecto horizontal. ¿Dónde nace? En la flexura inferior. ¿Dónde termina? Bueno, justamente va a pasar por encima del duodeno estos vasos que estamos viendo acá, que son los vasos mesentéricos superiores. Ese va a ser el límite. Entonces, de la flexura inferior a los vasos mesentéricos superiores. Tercera porción. Ahí voy a tener un detalle que van a leer en los textos. Él les habla del compás aórtico mesentérico. Si vemos una imagen de perfil, esta arteria mesentérica es una de las ramas importantes que me da la aorta abdominal. Entonces ahí tengo aorta abdominal, ahí me está dando mesentérica, y ahí tenemos el duodeno, ¿ven? Los vasos mesentéricos pasan justamente por delante de esta, el límite entre tercera y cuarta porción. Entonces, esto que vemos aquí, entre aorta mesentérica superior y me queda el duodeno abajo, lo van a conocer como el compás aórtico mesentérico. También lo van a ver más en cirugía que en anatomía, pero lo pueden leer en el texto para que sepan a qué se refiere, y en este dibujito creo que queda bastante claro. Llegamos finalmente a la cuarta porción. La cuarta porción, ¿dónde nace? Bueno, y acá teníamos el paso de los vasos mesentéricos superiores, allí nace la cuarta porción, ¿hasta dónde? Y bueno, acá teníamos otra flexura, un cambio de dirección, aquí comienza el yeyuno, y esto lo llamábamos flexura o ángulo duodeno-yeyunal. De los vasos mesentéricos superiores a la flexura yeyunal. Profe, Sí. ¿se puede decir que la cuarta porción va desde el compás aórtico mesentérico? En algún texto lo pone así, sí, no está mal, no está mal. En realidad es lo mismo, porque los vasos pasan sobre el duodeno, sí, es correcto también. Muy bien, ¿estamos? Todo esto está fijo. Recuerden la diferencia, que era supra, que era infra, cuál era intra, cuál era retroperitoneal, remárquenlo bien. Bueno, ahí tenemos imagen cadavérica, ahí podemos ver entonces, ¿sí? Ahí tenemos justamente, ahí tenemos el píloro. Entonces, y acá donde termina, ¿ven? Ángulo, flexura, duodeno, yeyunal. Ahí podemos verlo bien, rodeando la cabeza del páncreas. Estos son los vasos mesentéricos. Así que decimos, bueno, esto es tercero, ya esta es cuarta porción. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver qué nos falta. Nos van a faltar las relaciones del duodeno. Ahora vamos a poner un poquito
¿Sí? Ahí volvemos a ver, esta imagen ya la habíamos visto, recuerden, no se olviden de ese detalle, por favor, que desemboca en la segunda porción. No se olviden del colédoco y el conducto pancreático principal. Bárbaro. Teníamos el accesorio, pero bueno, es menos trascendente, ¿sí? Nos vamos a relaciones, y obviamente van a ir cambiando según qué porción de duodeno nos referimos. Primera porción. La primera porción va a tener justamente, como vemos, por delante, acá está cortado el hígado, por delante tenemos la vesícula y el hígado. Primera porción, por delante, vesícula, hígado. Por detrás, recuerdan que justamente la semana pasada vimos el colédoco y había una porción que iba justo por detrás del duodeno, había una porción, ¿se acuerdan de eso? Había una supraduodenal y una retroduodenal. Bueno, ahí no se olviden de este detalle. Por detrás de la primera porción del duodeno, el colédoco, por favor, no se olviden de eso. Tenemos también la vena porta y esta arteria que viene, que es la otra ramita que me daba la hepática común, nos da la hepática propia, que la conocemos, y esta que viene hacia abajo, que es la gastroduodenal. Entonces, eso es lo que tenemos por detrás. Lo más importante, no se olviden, colédoco, vena porta, gastroduodenal. Ahí en esta imagen se puede ver bien. Ahora lo volvemos a ver. Miren, ahí lo vemos otra vez. Ahí tenemos primera porción. Ahí nos queda claramente que el colédoco está por detrás. Esta es la gastroduodenal, ¿ven? Hepática común, hepática propia, gastroduodenal, ¿ven? Entonces, colédoco, gastroduodenal y algo de vena porta. ¿Sí? Muy bien. Segunda porción. Segunda porción. ¿Qué voy a tener adelante? Y justamente la segunda porción tenía la inserción del mesocolon transverso. Por eso teníamos que la segunda porción, la mitad superior es supramesacolónica, la mitad inferior es inframesocolónica. Entonces lo que tengo que decir es eso. Ahí se ve muy bien. Tengo la inserción del mesocolon transverso. Eso es lo que tengo por delante. ¿Qué tengo por detrás? La cava inferior, la vena cava inferior. Y tengo, como puedo ver ahí, riñón derecho. ¿Sí? Entonces, adelante, esta imagen está muy clarita. Adelante, la inserción del mesocolon transverso, atrás, riñón derecho y cava inferior. ¿Está? Tercera porción. Justamente, ahí está, ¿ven? Esta es la aorta, acá están los vasos mesentéricos, ahí está lo que les explicaba recién, ¿ven? Ese compás aórtico mesentérico, o pinza, le dicen algunos, ¿sí? Entonces, justamente por delante le quedan los vasos mesentéricos que forma ese compás. ¿Y qué tiene atrás la tercera porción? Se ve claramente, aorta abdominal y cava inferior. Adelante, los vasos mesentéricos, pueden decir los vasos mesentéricos superiores, eso es igual, pero si les aparece esta palabrita para que sepan a qué nos referimos. Atrás, cava inferior, aorta. Esta imagen se ve muy bien. Finalmente, la cuarta porción, acá que tuve que cortar, y estómago, acá está cortado el estómago, si no, no veo nada. Entonces, cuarta porción, adelante tiene estómago, y otra vez, obviamente, colon transverso y su meso. Y atrás, lo más destacado, que ahí se puede ver, son estos vasitos que ven acá, que son los vasos renales izquierdos. El riñón no llega a estar en contacto, pero sí los vasos renales izquierdos. Entonces ahí tienen un resumencito de las relaciones de cada porción del duodeno. ¿Está? Bueno, para terminar la clase de hoy, seguimos a la tarde o mañana o el viernes, cuando ustedes se unan, vamos a ver yeyuno ilion. Yeyuno ilion, entonces, ¿dónde nace? Y donde terminaba el duodeno. Vimos que era la flexura duodeno-yeyunal.
¿Dónde termina? Y donde el ilion desemboca en el ciego. Eso dijimos que era la válvula iliocecal o la unión iliocecal según los textos. ¿Sí? El yeyuno ilion es todo es fácil, es todo inframesocolónico y es intraperitoneal. Acá no hay líos como el duodeno que estaba todo dividido. Acá es donde se produce la absorción, por eso de todos los metros del tubo digestivo, la mayor concentración de metros las tengo acá en el yeyuno ilion. 6 a 8 metros de longitud, 6 a 8 metros de longitud. Diámetro, esto es intestino delgado, recuerden que después tenemos que ver qué diferencia hay con el grueso. Diámetro, 2 a 3 centímetros de diámetro. El grueso va a tener menos metros de longitud, pero va a tener más diámetro. Eso después lo repasamos a la tarde. ¿Está? Acá, recuerden, todo inframesocolónico, todo intraperitoneal, más sencillito. Está plegado, obviamente, porque como vamos a tener todos estos metros dentro de la panza, va a estar plegado y eso en conjunto se llama las asas intestinales, que tenemos 15 a 16. Todo ocupa principalmente la región umbilical, fundamentalmente región umbilical, y el meso, ojo acá que este no se llama mesoyeyuno, mesoilion, esto se llama mesenterio. Este es más difícil, no es como el otro mesocolon, no. El meso del yeyuno ilion, el que lo va a unir a la pared, se llama mesenterio. Les digo porque el nombre no me dice. Entonces tenemos un buen resumencito de yeyuno ilion. Pero qué pesadez. Muy bien. Entonces, ahí podemos ver bien, ¿ven? Ahí recién vimos el duodeno, ahí tenemos el yeyuno, finalmente tenemos el ilion, ahí vemos el ciego, la primera parte del intestino grueso, y esto es lo que llamamos el ilion terminal. Lo que no tenemos es una clara demarcación. Si yo estuviera delante de una preparación cadavérica, yo puedo decir, y yo sé que esto es yeyuno porque es la continuación de la cuarta porción del duodeno, y sé que esto es ilion porque está desembocando en el ciego. Ahora, ¿dónde empieza uno y dónde termina otro? No lo puedo saber. Si yo tengo, bueno, abro un cadáver por primera vez, puedo darme, fíjense acá, está coloreado con diferente color. El yeyuno, si se fijan, tiene una disposición un poquito más horizontal, las asas, ¿ven? Y en el ilion, la disposición es un poquito más vertical, algunas un poquito más oblicuas. Acá puedo darme un poco de cuenta más. Un abdomen que no fue tocado nunca, bueno, entonces, bueno, a ver, el yeyuno sí veo que la disposición es un poco más horizontal, acá es un poquito más vertical, pero uno ya en un preparado cadavérico que pasó por varias manos es imposible. Ahí podemos ver eso. ¿Qué tal, Damián? El ambulanciero, ya lo conocemos a Daniel. Muy bien. No sé cómo hace escuchar una clase en medio de una ambulancia. No, te quiero hacer una consulta. Estoy acostumbrada. Te quiero hacer una consulta porque no me quedó clara las asas. Las asas son las vueltas de los intestinos. Claro, ¿no? todo esto que estás viendo vos acá son las asas intestinales. Asas intestinales igual a yeyuno ilion. En total, si las vas contando, cada una de todas estas vueltitas, tenés 15 a 16. Perfecto, gracias. Esto que ven de color amarillito acá, ese es el mesenterio. Acá que tuve que sacar, saqué el delantal de los epiplones, si no, no podía ver nada. Bueno, ahí estamos viendo, ahí están todas las asas, fíjense, acá está el ciego. Miren, ese es el ciego, ahí está el apéndice. Entonces, todo esto es el yeyuno ilion, las llamadas asas intestinales. Y esto que ven ahí, de color así medio amarillito, ese es el mesenterio. El meso, ese repliegue de peritoneo que va a unir estas asas intestinales a la pared. Tiene contenido, ya vamos a ver después cuál es. ¿Sí? Por último nos quedan entonces las relaciones. Obviamente, por delante
el epiplón mayor, el delantal de los epiplones, y la pared anterior del abdomen, la pared muscular del abdomen. Eso es lo que vamos a tener por delante. Creo que es entendible. Levantamos. Levantamos. ¿Qué tengo hacia arriba? Bueno, el intestino grueso le arma como una especie de marco a todas estas asas intestinales. Queda rodeado por las diferentes porciones del colon. Entonces, fíjense, del lado derecho tengo el colon ascendente, del lado izquierdo el colon descendente, y hacia arriba tengo el colon transverso. Eso se llama marco colónico. Es como que las asas intestinales quedan, ¿sí?, dentro de todo este marco colónico. ¿Ven? A la derecha colon ascendente, a la izquierda colon descendente, hacia arriba colon transverso. ¿Ah? ¿Y qué tengo atrás? Profe, ¿puedes compartir una pantalla, por favor? Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué voy a tener hacia atrás? Y hacia atrás voy a tener la pared posterior del abdomen y los órganos que están ahí, órganos retroperitoneales. Entonces, ahí tenemos, ¿ven? Ahí están cortaditas, ¿ven? Están cortaditas las asas intestinales. ¿Qué tengo hacia atrás? Pared posterior del abdomen, órganos retroperitoneales, fundamentalmente más del lado izquierdo. Entonces, riñón izquierdo, y no se olviden de la cava inferior y de la aorta. ¿Sí? Y ahí tenemos todas las relaciones. Entonces, adelante, no se olviden de ese marco que le hace el colon. Adelante, epiplón mayor, delantal de los epiplones, pared anterior del abdomen. Hacia atrás, pared posterior del abdomen. ¿Y quién está en la pared posterior del abdomen? Los órganos retroperitoneales. Nunca se olviden, retroperitoneo, riñón, cava inferior, aorta. Un cartel luminoso. Bueno. Creo que para esta primera parte no podían faltar, saben, yo, mis pichichos, imposible que no, una clase que no haya imágenes de perritos, ya me conocen. Bueno, vamos a salir. Recuerden entonces, a la tarde, termino con tubo digestivo, nos queda intestino grueso, recto y ano, y después vemos retroperitoneo. A la tarde o mañana o el viernes. Esa clase, la que no se repite es esta. Las otras en los Zooms es la misma. Ustedes ingresan cuando quieran o cuando a ustedes les toque. La semana que viene, no se olviden, en la clase optativa, toda irrigación e inervación, no hay tanto para decir, sobre todo irrigación, que es muy largo, y vemos pelvis, ¿sí? No órganos reproductores, solamente